Hola. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, hola Carly. Hola Patu. Aquí en Facebook. Ahí está. Hola. Como que te vino el alma al cuerpo. Ay, ay, ay. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, por eso nos demoramos un poco. Pero ya estamos aquí. A los de Facebook no pudimos hacerlo doble, así que lo siento. Vamos a tener que escuchar nomás o yo les acerco la cámara. Hoy día estoy con la Connie, así que Connie Mendoza, así que vamos hoy día a hacer esta dupla las dos para que también estén atentos. Hola Paz, hola Tiare, hola chicos, ¿cómo están? No sé si alguien me puede decir si en Facebook se está transmitiendo o no, por favor. Please, si alguien me puede decir. Hola tía Chimi, ¿cómo está? Ahí, hola, alguien está en Facebook. Hola. No logro ver quién. Ah, síguelas en Insta, dice la Carla. Síganos nuestro. Ah, no. Ah, síganos en nuestro Hola aquí a los amigos de Facebook. Hoy día tenemos nuestra prédica el día de hoy va a ser de a dos, así que ahí vamos a estar. Yo voy a intentar mostrarles a la Connie por acá por Instagram, ya que no pudimos hacerlo doble por Facebook, ¿ya? Pero no hay problema, todo tiene solución en esta vida. Hola Mati, vamos a esperar un rato más hasta que veamos que algunos más se hayan conectado. Aquí está la Carly en Facebook. Está en Facebook y está en Instagram. Gracias, Carly. En todo lugar, todo lugar. Bueno, ¿cómo han estado? Connie, ¿cómo has estado? Yo re bien. Harto trabajo, pero estamos sobreviviendo. Sí, Esperando sí, las yo creo que ayer se vacaciones. trabajo. Sí. ¿Tú, Denis, saliste de Sí. vacaciones? Sí, yo salí de vacaciones, así que ya estoy libre. Tenía hartas cosas que hacer, pero ya estoy más libre de todas las cosas. Así que me gustaría saber si en Facebook se escucha lo que habla la Connie o no se escucha nada. Me escuchan? Voy a hablar así. Sí, Voy a habla tratar de nomás. hablar fuerte para que puedan escuchar los de Facebook. ¿Se Confirmen los de escuchará? Facebook. Confirmen, por favor, si se escucha la Connie. A ver, Connie, habla. Bueno, mi nombre es Connie. 23. ¿Ya? ¿Cuántos años tiene? ¿Se escucha, amigos de Probando Facebook? audio. Probando audio, ¿Se probando escuchará? audio. Para. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me ¿Se desean? escucha? Bueno, nadie me ha contestado todavía, así que ya. Pues, supongamos que sí, ¿Están que en, se, que en se escucha. Facebook? ¿Quiénes están en Yo Facebook veo ya? a la Carly, a Alejandro y a nadie más veo. A Aguante Kevin. Facebook. Así se escucha. Gracias, Kevin. Nadie me había dicho nada, así que gracias. Muy bien. Vamos a saludarle por un firmo. Y aquí en Nice. Instagram tenemos al Pato, a la Carly, a la Tiare, al Dani Becerra, al ¿Y Xavier, eso? hola, a Leli, a la Carly, a la Carly, a la Carly, ay, al Mati, a la Mono, a la Moni, Aquí está la Sofi. la Dani, y esos. Vayan comentando igual en Facebook, no sean tímidos. Todo aquí podemos escribir algo para ver cómo están, cómo se han sentido. Mientras esperamos un poco más a que se unan más personas, coméntenos ahí cómo han estado, cómo han vivido este tiempo de cuarentena, qué han hecho. ¿Han estado mal? ¿Han estado bien? Ujú. Cuéntenos por ahí. Bien, Dani, gracias por venirte a Instagram con nosotros. Recuerden que también estamos en Instagram.
que ahí se ve doble. Exacto. Sí, los que puedan venirse a Instagram, vénganse a Instagram, pues. Así me ven a Sí, mí. exacto. Vaya. Entonces, así ven a la Connie, claro. En todo caso, igual voy a mostrarles, yo creo, ahí voy a ver cómo lo voy a hacer, así que no se preocupen. Ya, yo creo que vamos a empezar ya. Ya nos atrasamos un poquito, unos 10 minutos, así que vamos a empezar. Y vamos a recordar un poquito lo que habíamos estado haciendo, porque hoy día, como ven, es un día como diferente, no hay quizá alguna dinámica, estamos yo y la Connie acá, aunque los de mi Facebook no la vean, estamos nosotras dos aquí, porque este es un día diferente, es un cierre que vamos a hacer, porque hemos estado hablando de cosas, ¿cierto?, a lo largo de todo este tiempo, y a ver si me pueden escribir de qué hemos estado hablando todos los sábados, a ver si alguien me puede decir. A ver, ¿alguien? ¿De qué hemos estado hablando todos los sábados? ¿O algún sábado que hayan venido? ¿De qué cosa? Si me pueden escribir ahí, no veo. Hay que me comente aún. Está re fácil. Hola, hola Krishna. Es muy fácil. ¿De qué hemos estado hablando? Muy bien, aguante las promesas. Bien, gracias. Sí, de las promesas, ¿cierto? Hemos estado hablando de las promesas de Dios todo este tiempo, ¿cierto? Y ha sido, yo creo, un buen tiempo donde hemos podido aprender acerca de las promesas de Dios, las condicionales e incondicionales, ¿cierto? Vimos que las condicionales, ¿cierto? Exigían algo, ¿cierto? De nosotros, una condición, como lo dice su nombre, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo así, si pedimos, por ejemplo, sabiduría, ¿cierto? Al Señor, Él nos lo va a dar, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirla, ¿cierto? No es como que simplemente va a venir a nosotros, soy sabio, no, tenemos que pedirle al Señor eso, exige una condición, las promesas condicionales. Y después tenemos las incondicionales, ¿cierto? Que quiera como el amor de Dios, ¿cierto? Que no tiene condición, tal como su palabra, que nosotros no le decimos nada, ¿cierto? A Dios, pero Él ya nos ama con un amor gigante. Así que esas eran las promesas incondicionales. Así que yo les quiero preguntar a todos los que están mirando ahí en Facebook y en Instagram, si ustedes se acuerdan de algún tema que dimos, algún sábado, alguno de los temas que hayamos dado. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Alguno? Solo uno. O dos o tres. Los que se acuerdan. ¿Qué promesas vimos en estos sábados que hemos estado conectados? Vamos, refuercen su ¿Alguna memoria. promesa? Bien. Muy Hola bien. Gonzalo, y también se unió a... La Dani aquí nos dice que hemos Bien, visto Dani. la salvación. Súper bien. Muy bien. La salvación, ¿cierto? Muy bien, que nos escribe la Dani. ¿Alguien más que se acuerde de qué hemos estado hablando? Ya por Facebook, ¿qué pasa? Y no se acuerda ninguno. Bien. Pienso en la providencia de Dios, ¿cierto? Su provisión. ¿Alguien más que se pueda recordar de alguna otra? La última, antes. El amor de Dios también. Hablan aquí. Ah, ya. Sí. Uh-huh. El amor de Dios también lo vimos, ¿cierto? Entonces pasamos por muchos temas, pasamos por temas como el amor, la salvación, la presencia de Dios está con nosotros, el perdón de Dios, la provisión, ¿cierto? Como decía el pato, la sabiduría, la paz. Y la semana antepasada fue el último tema que vimos acerca de las promesas, que fue que Él cumple, ¿cierto? Qué bueno es saber eso, ¿cierto? Que el Señor cumple sus promesas, es lo mejor que podemos saber. Y el día del tema de hoy, que es el tema de cierre, ya finalizando todo esto, por título tiene Él volverá por nosotros. No sé si se imaginan de qué se trata el tema, Él volverá por nosotros, pero es lo que queríamos comentarlo hoy día con Connie el día de hoy. Así que le voy a dar el pase a ella para que ella pueda hacer la que conoce con todo esto. Sí. Ahí el pato igual nos decía honrar a los padres. Sí, también fue parte de una de las promesas que si honramos a nuestros padres, ¿cierto? Vamos a tener larga vida en esta tierra. O la provisión de Dios también. Entonces, para comenzar el tema de hoy, no tuvimos mucha dinámica ni nada, pero vamos a irnos directo a lo medular. Y el título, ¿cierto? Como decía la Deni, es Volveré por ustedes, ¿cierto? Voy a volver por ustedes, como puedan llamarlo. Y vamos a ir directo a nuestras Biblias y quiero que puedan buscar ahí la versión que ustedes tengan, en sus celulares
o el computador, donde sea que lo busquen, lo importante es que sea la Biblia. Y vamos a ver el versículo clave o central del día de hoy, que está en Apocalipsis 22:7. Y nos vamos a enfocar en eso nos vamos a centrar. Apocalipsis 22:7. Entonces dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces lo voy a repetir de nuevo. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vamos a orar antes de comenzar el tema, así que oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos estar todos juntos reunidos, Señor, porque una vez tenemos más de tu amor, más de tu misericordia, Padre amado. Te agradezco, Señor, porque podemos unirnos, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos cantar a ti, Señor, porque, Señor, tú eres bueno en todo momento. Padre Celestial, te pedimos que te quedes con nosotros en este tema, que nos guíes, revélate a nuestras vidas, Señor, y quédate con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces, hoy queremos contarles 2 historias que probablemente conocen desde que están en la escuela dominical o desde chicos, ¿ya? Pero que nos permite conocer las promesas de Dios, en este caso, la promesa de que volverá por nosotros. Entonces, esta es la historia del pueblo de Israel en Egipto. Ya, voy a ir haciendo, tengo mi ayuda de memoria aquí. No tengo mucha memoria. Dame un segundito. Ya. Entonces, la historia comienza desde siempre el Señor estaba con nosotros en nuestras vidas, ¿cierto? Desde Adán, desde Eva. Pero la historia comienza desde la promesa o el pacto que Dios hace con Abraham, ¿ya? ¿Se acuerdan más o menos cuál fue esa promesa? Escriban ahí, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Vamos a ir haciéndolo más dinámico esta cosa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Escuchan en Facebook cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Son el tío José o la tía José. Estamos preguntando cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Muy bien, una descendencia, dice el pato, súper. Las generaciones, te daré una generación como las estrellas, súper bien. Que haría una gran nación a partir de él. Súper. ¿Qué más le prometió? Aparte de una descendencia, ¿cierto? De su pueblo y todo. Hay otra cosa más. Tan, tan, tan. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un hijo, sí, muy bien, es su descendencia, ¿cierto? Un hijo, pero otra cosa más. Aparte de todo lo que tiene que ver con seres vivos. Es otra cosa. La bendición. Sí, la bendición. ¿Qué más? ¿De acuerdo? Haré que no. No, en Facebook tampoco nadie se acuerda, parece. Entonces, así como decían ustedes, pista me dice la carita. No, no voy a dar pista. Un cordero, ya, le había prometido, como decían ustedes, chiquillos, una gran nación, ¿cierto? Que se iban a multiplicar, que iban a ser como las estrellas, este pueblo de Israel. Pero también le había prometido una tierra, ¿ya? Un lugar. Y en este caso la tierra prometida, ¿cierto? Que era Canaán. ¿Ya? Y vamos a ver cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto, ¿ya? Cómo comenzó toda esta historia que a veces puede resultar un poco difícil para el pueblo, ¿cierto? Y que podemos sacar hartas cosas de ahí. Entonces, Dios primero le habla a Jacob y le dice,
en Génesis 46, del 3 al 4. Ahí pueden buscarlo. Génesis 46, del 3 al 4. Y dice así: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender de Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Ok, ¿qué le está prometiendo entonces a Jacob? Dice que él va a ir con Jacob, Dios va a ir con Jacob hasta Egipto. Y si recordamos un poquito la historia de Jacob, Jacob era el padre, ¿cierto?, de José, el mismo José que fue vendido, ¿cierto?, por sus hermanos, que después tenía este don de interpretación de sueños, ¿cierto?, que le interpreta un sueño al rey, al faraón en ese tiempo, y logra tener un puesto importante en el palacio. ¿Ya? Eso es más o menos en resumen, así en resumidas cuentas, la historia de Jacob, José. Entonces, Dios le habla a Jacob. Jacob, José y toda la familia toman sus cosas, ¿cierto? Creyendo en Dios, toman sus cosas, su ganado, todo lo que tenían, y viajaron hasta Egipto. Viajaron, ¿cierto? Desde Canaán hasta Egipto. Y vino en ese tiempo una gran hambruna, ya tanto para Canaán como para Egipto, y la gente comenzó a vender sus ganados, sus tierras, ¿cierto? A sí mismo incluso, para poder servir al rey. Se vendían como siervos, como para trabajar, ¿ya? Y al final termina poseyendo, el faraón termina poseyendo gran parte de Egipto, ¿cierto? De todas las cosas, en verdad, casi toda la tierra. Y el pueblo, dice aquí, que así fue como habitó entonces Israel, como llega Israel a la tierra de Egipto. ¿Ya? Murió en esa tierra, en Egipto, murió Jacob, murió José, ¿ya? Pero eso no impidió que el pueblo se siguiera multiplicando. Al contrario, de hecho se multiplicaron mucho más, se expandieron, ¿cierto? Llegaron a ser un gran número. Imagínense que pasaron de ser 70, que era la descendencia de Jacob, a ser 2 millones, que fue lo que salió en el Éxodo. Ya, entonces, en el Éxodo, ¿cierto? El pueblo de Israel inició entonces, a través de eso, el cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, el Éxodo representa este cumplimiento de la promesa, ¿ya? Se cumplió entonces la promesa de la nación y se está empezando a cumplir en el Éxodo las promesas que el Señor le había dado a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Isaac, etc. Ya. Entonces, luego de la muerte de José, ¿cierto? En Egipto, se levantó otro faraón, ¿ya? Que venía del exterior de Egipto. Y se levantó en contra de los hijos de Israel. Le estoy haciendo todo un resumen del Antiguo Testamento. Anoten, chiquillos. Ya. Y se levantó en contra de los hijos de Israel, que vivían ahí. Entonces, estos se comenzaron a multiplicar, como les decía, rápidamente. Y el faraón comenzó a tener temor, porque pensó que en algún momento se iba a unir con otros pueblos externos para poder atacarlo, ¿cierto? Y tomar dominio de esa tierra. Y veía que cada vez era más y más. Entonces no halló mejor alternativa que pedir a las parteras, ¿cierto? Que eran las que ayudaban a que los niños nacieran, a que mataran a todos los niños israelitas, a todos los recién nacidos. Y entre esos, ¿quiénes estaban? ¿Quién estaba ahí entre esos niños que nacieron? Un niño israelita que nacía en Egipto. En memoria. ¿Quién fue? A ver, pregunto. Ok. Muy bien, Carito. Bien, Carito. Entonces, bien, Pato, entre esos niños estaba Moisés. ¿Y qué le pasó? ¿Qué hizo la mamá de Moisés? La mamá se enteró, ¿cierto?, que iba a venir esta matanza, ¿cierto? Y Moisés tenía que morir. Entonces, como toda mamá, trató de salvarle la vida, lo envía a través de un canastito pequeño en un río, y dentro del plan de Dios,
¿cierto? Lo encuentra la hija del faraón. Y lo comienza a criar como si fuera su propio hijo, ¿cierto? Moisés se cría como un Egipto más. Y llega hasta el palacio. Ya, cuando entonces Moisés comienza a crecer, se dio cuenta de que los egipcios estaban maltratando al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces vio ese Moisés Glover, ¿sí? Todos amamos a Moisés. Entonces vio cómo maltrataban a su pueblo, él ya sabía que era israelita. Y entre eso pasó un momento donde mató a alguien, ¿cierto? Pero hasta que llegó a huir de Egipto. Ya Moisés huye, ¿cierto? Hace su propia familia, tiene hijos, tiene una esposa, ¿cierto? Y el rey en ese tiempo murió, ¿ya? Pero eso no impidió que los israelitas siguieran siendo esclavos, ya, sino que más bien los israelitas se quejaban de la esclavitud, sufrían mucho, pasaban hambre, todo eso, y Dios, como siempre, vio su sufrimiento, ya, escuchó al pueblo, se acordó en ese momento del pacto que había hecho con los antepasados, ¿cierto? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, y llama a Moisés, le pide que vuelva, ¿cierto?, a Egipto y que le hable al rey para que el pueblo fuera liberado ya de la esclavitud. Entonces quiero que leamos Éxodo 3 del 7 al 10. Y dice aquí, voy a leer cerquita. Dice: yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces lo maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte, le dice a Moisés, a hablar con el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi pueblo. Entonces llama a Moisés, ¿ya? Moisés va con todos sus temores y todo, porque pensaba que el pueblo no le iba a creer, ¿cierto? Que era enviado por Dios. Moisés va y habla con este nuevo rey para que libere a su pueblo y los deje salir de Egipto. Pero, ¿qué hizo el rey? Sí, dijo, sí, salgan nomás, no se preocupen, váyanse, adiós, chaito. ¿No? No es cierto. Entonces el rey se niega. Y Dios envía una serie de plagas. Y voy a pedir ahí que escriban, si se acuerdan, de alguna de las plagas que Dios envió a Egipto. A ver, si se acuerdan de algo. Veamos ahí. ¿Qué plagas envió Dios a Egipto? Bien. ¿Todos se acuerdan de la misma? Sí. Muy bien. Ya. El Tommy dice los primogénitos. Claro. Dios le dice al rey, esa como de las últimas plagas, o sea, señales que Dios dio, de que iba a matar a todos los primogénitos egipcios. Sí, el ángel de la muerte, ¿cierto? Moscas, muy bien. La sangre en el río Nilo, perdón. Río de sangre, sí. Yo me imagino que debe haber sido muy heavy ver un río de sangre, que yo me daría, no sé, terror. Bueno, cualquier plaga, en verdad. La plaga de ranas, súper bien, tía Chimi. Bien, tía. Oscuridad, ok, muy bien. Hay varias, ¿cierto? No recuerdo cuántas eran, pero fueron varias. Y tuvo en ese momento el corazón del faraón, ¿cómo decía que estaba? Estaba endurecido, ¿cierto? No, por eso no escuchaba y no accedía a que el pueblo saliera. Ya, entonces vinieron una serie de plagas hasta que el rey accede, ¿cierto? Y permite que el pueblo de Israel salga.
Y piojos, sí, también hay una de piojos, exacto. Hasta en ese tiempo había un piojo, chiquillo. Entonces, quiero que veamos, porque podría acabar la historia aquí, claro, salió el pueblo de Israel, salió el pueblo de Israel, ¿cierto?, de Egipto, y ya, pues, y ahora son la tierra prometida. Pero no fue así, sino que tuvieron que caminar por el desierto, ¿cierto?, varios años, un tiempo bien largo. Y quiero que veamos la actitud que tuvo el pueblo de Israel luego de esto, pues, luego que salieron de Egipto, que es lo más importante que tenemos que centrarnos. ¿Cómo era Israel? ¿Ya? Entonces, en el caminar a la tierra prometida, que era Canaán, Dios le dio todo lo que necesitaba. Por supuesto que como iban caminando en el desierto, iban a tener sed. Dios sacó agua de una roca. Imagínense. Ya. Tuvieron hambre, Dios le dio el maná. Así, era como que el pueblo pedía algo, Dios le suplía al tiro. ¿Ya? Pero más adelante, en Números 13, dice, cuando Dios le pide al pueblo que vaya a reconocer la tierra de Canaán, le dice, ¿se acuerdan de los espías? ¿Cierto? Manda a los espías para que vayan a ver la tierra. Ellos van y se dan cuenta que la tierra es buena. De hecho, ahí la llama como leche, o sea, tierra donde fluye leche y miel. Ya, donde hay leche y miel. O sea que lo tenía todo, era una tierra súper rica. Por algo era la tierra prometida. ¿Ya? Y llegan de vuelta y le dicen a la gente que habían gigantes, ¿cierto? Que había mucha gente, que eran robustos, y los empieza a atemorizar, ¿ya? Para no ir a guerra con ellos, porque tenían que ir a la guerra para tomar posesión de Canaán. Entonces, ellos exageraron para no ir a la guerra. Y el pueblo reaccionó, y comenzó a gritar, a llorar, ¿cierto? Incluso desearon la muerte, decía, ¿por qué mejor no nos morimos? Y esto que me llama mucho la atención, que desearon incluso volver a Egipto. Ya estaban decididos, elijamos un líder, vámonos a Egipto de nuevo, estábamos mejor ahí. Y así, no sé, como que, ¿qué pasaba en sus mentes? No lo entiendo. Debe haber sido mucho el temor que sentían de enfrentarse para querer morirse o querer volver a Egipto. Entonces, Dios reacciona ante eso. Fueron 10 plagas, sí, tía Chimi. Muy bien. Dios reacciona ante eso y se expresa y veamos lo que dice el versículo de Números 14:11. Dice, ¿hasta cuándo me hará irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, como que ya el Señor hasta cuándo, o sea, el Dios le estaba dando todo y aún así su falta de fe era impresionante. O sea, Dios deja ver a través de este versículo la falta de fe del pueblo de Israel, ¿cierto? Sus quejas, sus temores, la falta de gratitud de todas las bendiciones que Dios le había brindado al pueblo en ese caminar. ¿Ya? Entonces vemos a un Israel que al final de todo no había aprendido nada. Pues. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y no habían aprendido nada. ¿Ya? Y más adelante le advierte Dios, antes de entrar a la tierra prometida, le da ciertas leyes, ¿cierto? Le da mandamientos, les advierte sobre la idolatría, sobre la obediencia, ¿cierto? Porque recordemos que antes de ser esclavos en Egipto, Israel adoraba imágenes, buscaba tener gobernantes humanos, ¿cierto? Desobedeció a Dios. Y así fue un ir y venir del pueblo de Israel. Entonces, no sé si entiendes como para qué lado voy. No sé si mientras ibas pensando en Israel, ibas pensando en ti mismo. Porque ahí es donde quiero llegar. Que si comparamos nuestras vidas con las de Israel, no estamos tan lejanos. Tenemos como cientos de años de diferencia, miles, pero somos a veces como Israel, si nos miramos interiormente. El Señor nos permitió ser hijos, no cualquiera, sino hijos amados, ya nos da esa posibilidad,
nos saca de la esclavitud, ¿cierto? Pasamos de un lugar a otro, pasamos de las tinieblas a la luz, dice su palabra. Asimismo, como Israel, que salió de Egipto hacia la tierra prometida, ¿ya? Pero aún, a veces nuestra mente sigue esclava. Deseamos volver, tal cual como Israel, a la esclavitud de Egipto, cuando nosotros ya fuimos liberados. Ya, parece un poco ilógico que quieran volver, pero asimismo hacemos nosotros, por ejemplo, a veces cuando volvemos a cometer una y otra vez el mismo pecado, y no aprendemos, no aprendemos. Sabemos que somos libres, pero no actuamos como libres, nuestra mente todavía es esclava. Entonces, ¿qué hizo Dios ante la actitud del pueblo? Con todo su amor, le perdonó, ¿cierto? Dejó su misericordia, ¿cierto? Entregó todo y dejó algo en claro, ¿sí? Y quiero que veamos Deuteronomio 9 del 6 al 8. Ahí ustedes pueden leer en su Biblia. Yo voy a parafrasear un poquito, que dice que no es por la justicia de Israel que pueden tener la tierra prometida, que podían tenerla, podían tener acceso a ella, sino más bien por la misericordia de Jehová. O sea, nada de lo que tenía Israel, y podemos verlo claramente, es por lo que ellos estaban haciendo, sino más bien era simplemente por el amor de Dios que los perdonaba una y otra vez. ¿Ya? Entonces, como consecuencia, ¿cierto? También podemos ver que nadie queda exento. Incluso Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Se acuerdan? Él entró a la tierra prometida, él guió al pueblo hasta el desierto, ¿cierto? Lo sacó y toda la cosa. Pero incluso él, un líder que iba al frente de la situación, desobedeció a Dios, ¿ya? Desobedeció la orden específica que Dios le había dado. Y como consecuencia a esa falta de fe, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, ¿ya? Más bien, no pudo entrar, pero Dios le hizo ver por su misericordia la tierra. Incluso por ese amor, Dios le dejó ver la tierra. Aún así no entró, pero le dejó ver la tierra. Y quiero que podamos ver también otra promesa de Dios, ya otra tierra prometida, porque así como el pueblo de Israel sabía que tenía una tierra, ¿cierto?, específica, que era Canaán, así nosotros también sabemos que tenemos un lugar, ¿ya? Y quiero que veamos cuál es ese lugar y cómo vamos a obtenerlo. Así que le voy a pedir a la Eni que pueda hablarnos o contarnos un poquito de eso. Ya, espera que me cambié de lado ahora. Ya, amigo de Facebook, ha sido un inconveniente de poder estar así. Pero vamos a seguir, espero que se haya escuchado bien. Ahí me pueden escribir igual si se ha escuchado bien todo lo que habló la Connie, que ha sido súper importante. Y antes de hablar de lo que quería seguir en todo esto, quería preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué determina el valor de una promesa para ustedes? ¿Cuándo una promesa es importante para ti, que me estás escuchando? ¿Cuándo tiene un valor? Por ejemplo, si viene una persona, ¿cierto?, que no sé, porque siempre te ha dicho, yo nunca te voy a fallar, te voy a dar el regalo para tu cumpleaños, lo prometo, o no sé, o voy a hacer algo así, y nunca es verdad, ¿cierto? Te falla, te falla, te falla. ¿Uno le cree, ¿cierto?, las promesas de esa persona? No, ¿cierto? Como que uno no cree esas cosas. No cree esas cosas. Connie, me escucho como que se escucha ya mi voz, parece, lo que hablo. No sé. No, yo no escucho bien. Sí. Ya. Ya. Pero entonces, una promesa, ¿cierto?, tiene valor cuando la persona, ¿cierto?, que te la hace es como importante, ¿cierto? O sabes que nunca te va a fallar y todo eso. Imagínate ahora entonces una promesa que te haga Jesús, ¿cierto? Una promesa que te haga nuestro Dios. ¿Tiene valor? Tiene mucho valor. O sea, imagínate que los labios de Jesús te digan,
A ver, aquí está la Carly. Carly, yo estoy contigo, yo te amo, yo no te fallo, yo voy a estar ahí. Uno cree o no, sí, pues, ¿cierto? Lo cree, ¿cierto? Porque es Jesús, ¿cierto? El que está diciendo las cosas. Quizás las personas nos pueden decir muchas cosas, pero y siempre hay algunas personas que sí corresponden, ¿cierto? Nos retribuyen y nos prometen y sí nos dicen lo que prometen, pero Jesús es el que nunca, 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 nunca nos puede fallar, ¿cierto? No importa lo que pase, Jesús sí que nunca en la vida nos puede fallar. Y, y es así mismo, como Dios también, como Jesús, perdón, Jesús fue el que murió, ¿cierto? Jesús murió y resucitó también, y fue algo que prometió. Le dijo a sus discípulos que él iba a estar, que iba a morir, y que iba a estar, ¿cierto? Iba a morir, iba a estar 3 días, ¿cierto? Y iba a resucitar después de esto. ¿Y cómo resucitó Jesús? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en gloria, ¿cierto? En poder, en majestad. Y no solamente lo vieron sus discípulos, sino que lo vieron todos. Todos vieron eso, que Jesús había resucitado. Decía la palabra que hubo una gran nube de testigos que vio esto, y fue tanto el impacto que esto provocó, ¿cierto? Que el evangelio se expandió tanto que hoy día tú y yo, ¿cierto? Podemos estar aquí. Quizás si no hubiera sido por eso, nunca nosotros habríamos conocido de Cristo. Si no hubiera sido por el sacrificio también que Cristo hizo, quizás nosotros nunca hubiéramos estado en este lugar, no habríamos sido perdonados. Imaginen todo lo que hubiera pasado. Entonces, lo que Cristo promete tiene un valor supremo, un valor mucho más importante, ¿cierto?, de lo que cualquier hombre pudiera decir. Entonces, es ahí donde vamos viendo lo que la promesa significa, ¿cierto? Cuando la promesa viene de Jesús, es porque sí o sí va a cumplirse, ¿cierto? Así que de lo que vamos a hablar ahora es de que Cristo volverá, ¿cierto? Cristo viene por nosotros, viene por ti, viene por mí, viene por su iglesia, ¿cierto? Entonces Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir, si Él dijo que Él iba a venir, es porque así va a ser, Él va a venir. Y quiero que nos vayamos a Juan, en el capítulo 14, del 1 al 3. Yo estoy viendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Si a ti no te gusta, si tienes otra versión, la puedes ver también, no hay ningún problema. Está en Juan 14, del 1 al 3. Y quiero que pongamos harta atención en esto, ¿ya? Dice, no dejen que el corazón, dice, se les llene de angustia, dice. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. Esto está en el contexto de unas palabras de consuelo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, porque imagínense, Él se iba a ir, ¿cierto? Jesús iba a ir, imagínense que después de estar tanto tiempo con Jesús, Él le está diciendo, ¿saben qué? Me tengo que ir a estar con mi Padre. Entonces imagínense en el corazón, ¿cierto?, de los discípulos diciendo, no, ahora qué va a ser de nosotros, vamos a estar desolados sin Cristo, sin Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Pero entonces ahí en ese contexto les está diciendo, ¿saben qué? No dejen que el corazón se les llene de angustia, no dejen que se les llene de temor, de miedo, sino que confíen en Dios, pero confíen también en mí, dice. ¿Por qué? Avanza el versículo y dice, porque en el hogar de mi Padre muchas moradas hay, ¿cierto? O en otras versiones dice, hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, dice en el versículo, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes? ¿Cierto? Ahí le estaba diciendo como, ¿les mentiría yo? ¿Acaso a ustedes, discípulos? ¿Yo les mentiría a Jesús? ¿Yo les mentiría a ustedes? Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? ¿Cierto? Cuando todo esté listo, dice ahí en el versículo 3, volveré. Me gusta mucho esto. Dice, voy a volver para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Así dice Jesús. Entonces quiero que vayamos como desenvolviendo un poquito este versículo. Y dice que lo primero es que Jesús estaba diciendo aquí es que no estén preocupados, ¿cierto? Dice, no te preocupes, en el versículo dice acá, no dejes que el corazón se te llene de angustia, ¿cierto? No estés preocupado por estas cosas. Sabemos que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros, todo lo que estamos aquí, un proceso de pandemia, ¿cierto? Un proceso difícil, donde estamos quizás como preocupados por todo lo que está pasando. Vemos que mucha gente está muriendo, vemos que en otras partes hay inundaciones muy grandes, hay plagas incluso y muchas otras cosas, pero aquí lo que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? No tengas miedo, dice, no estés preocupado, no te preocupes, dice. Entonces yo quiero que vayamos a lo que estaba hablando la Connie un poquito,
Imagínense el pueblo de Israel. Quiero que nos imaginemos al pueblo de Israel vagando por el desierto, ¿ya? Está vagando así, van con sus hijos, con sus familias, con su ganado, con todo lo que tenían. Van caminando. Imagínense el corazón del pueblo de Israel, cómo está. Yo creo que estaba así como nervioso, estaba turbado, estaba lleno de ansiedad, ¿cierto? Porque el Señor les había prometido algo, sí o sí, ¿cierto? Que iban a entrar, ¿a dónde? A la tierra de Canaán, iban a llegar, esta era la promesa de Dios. Iba a ser así, sí o sí, porque Jesús no es hombre para que ande mintiendo, Dios no es hombre para que mienta, ¿cierto? Entonces iban a llegar a la tierra de Canaán sí o sí. Pero imagínense el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el proceso? Dudó, se molestó, ¿cierto? Querían volver, imagínense, querían volver a la esclavitud porque decían, no, nos vamos a morir aquí, ¿para qué nos trajiste, ¿cierto? Entonces, quiero que piensen en todo esto. Y quiero que nos traslademos a Jesús, ¿cierto? Que nos dice, ¿sabes qué? Hay muchas dificultades en este tiempo, sí, pero yo quiero que no te preocupes. Quiero que estés tranquilo, no quiero que te preocupes. Vendrán dudas a tu corazón, pero tú tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Eso es lo que dice el versículo, que yo voy a volver por ti y que voy a estar contigo, ¿cierto? Y no solamente a estar contigo, voy a preparar un lugar especial, ¿cierto? Especial para ir a los 17 que me están mirando acá, a los 5 que me miran acá. Un lugar especial para ti, hecho para ti, diseñado para ti. Entonces, sí, podemos estar pasando un momento difícil, pero Dios dice, yo voy a volver y voy a volver por ti y voy a preparar un lugar para ti. Y me gusta mucho, mucho esto porque dice, yo voy a volver por ti, o sea, el mismo Dios va a volver por ti y por mí. No dice que va a mandar a alguien más, ¿cierto? Porque podría mandar a todos sus ángeles, podría mandar, imagínense a quién podría mandar, pero no, él dice, yo voy a ir por ti, ¿cierto? Yo voy a ir por ti. Y me gusta mucho eso porque muestra el amor, ¿cierto?, que Dios tiene por nosotros, muestra su misericordia, cómo nos abraza, ¿cierto? Y si tú eres hijo de Dios, por favor, cree esto, porque el Señor va a venir por ti, va a venir por su iglesia, ¿cierto? Va a venir por ti y por mí, y viviremos, ¿cierto?, con el Señor en la eternidad, ¿cierto? Gozosos allá. Ahora, entonces tú me puedes preguntar, Denise, pero ¿cómo va a volver, ¿cierto? ¿Cómo va a volver el Señor? Y yo te quiero decir que todas las respuestas están en su palabra. En la Biblia están todas las respuestas que te puedas imaginar a todos los problemas que se te puedan ocurrir. Y cómo va a volver Dios, Juan es el que lo detalla un poco. Y vamos a leer un poco el Apocalipsis, del 1 al 7, que dice, he aquí que viene con las nubes. Quiero que pongas mucha atención a lo que dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, aquellos que rechazaron de él, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice. Entonces, si recordamos cómo vino Cristo, ¿cierto? ¿Cómo vino Cristo la primera vez que vino? ¿Cómo vino Jesús, ¿cierto? Vino en humillación, ¿cierto? Nació en un pesebre, ¿cierto? Ahí con una, medio de quizás toda en paja, no sé cómo si ustedes se los puedan imaginar, en un pesebre, ¿cierto? Vino para ser el Cordero de Dios que quita el mundo, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Y como Cordero, ¿cierto? Fue sacrificado, ¿cierto? Y gracias al sacrificio que hizo, gigantesco que hizo Jesús en la cruz, ¿qué nosotros hoy día tenemos? Salvación, ¿cierto? Él pagó por todos nuestros pecados y Cristo así vino como ese Cordero, ¿cierto? Que quita el pecado de este mundo. Y su sangre nos limpió, nos purificó, nos salvó. Pero Él no se quedó ahí, pues, ¿cierto? Porque hay algunas religiones que piensan que Jesús está todavía ahí crucificado, pero no es así, ¿cierto? Yo creo que tú y yo, y si tú no lo sabes, quiero que lo escuches porque Jesús no quedó ahí en la cruz, Jesús resucitó, ¿cierto? Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Y eso fue tan glorioso y lo vemos hasta el día de hoy, gracias a su sacrificio, nosotros tenemos esa salvación preciosa, ¿cierto? Y dice el versículo, he aquí que viene con las nubes, ¿cierto? Y eso revela la venida física de Cristo. Dice que va a venir físicamente, imagínense, va a venir físicamente, o sea, nosotros vamos a poder observar, ¿cierto? Eso indica, ¿cierto?, una aparición corporal física. Y dice que podrá apreciarse visualmente, vamos a poder verlo, ¿cierto? Y dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué creen que es esto? Porque aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que se les habló del Señor,
vino esta palabra a ellos y lo rechazaron, ahí dice que la tierra, ¿cierto?, lamentará por esto, ¿cierto? Dice que aquí que la segunda venida de Cristo no va a ser en secreto, ¿cierto? Quizás ustedes ahí la primera venida de Cristo fue así como en humillación, ¿cierto? Como le decía, el Cordero, ¿cierto? Que viene a quitar el pecado del mundo, pero la segunda venida de Cristo no va a ser así en secreto, esto no va a ser un secreto, sino que va a ser en gloria, ¿cierto? Dice que Jesucristo va a venir y toda nación, dice, y todo ojo le va a ver. Todos van a ver a Jesucristo. Todo ojo percibirá, ¿cierto?, su venida. Ahora, ya está bien, pero ¿y cuándo viene, cierto? Es la pregunta yo creo que se han hecho desde, no sé, de todos los tiempos, se han hecho ya, entonces ya, ok, viene el Señor. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo nos vamos con el Señor? Porque nos vamos con el Señor, ¿cierto? Yo me voy con el Señor. Yo no me quiero quedar, me voy con el Señor. Entonces, ¿cuándo viene? También lo dice la palabra. Si tú quieres estudiar la palabra, ahí salen todas las respuestas. Si tú quieres meterte a los estudios con nosotros, ahí también puedes hablarnos por interno para que tú puedas estudiar. Y aquí, ¿cuándo viene, cierto? Está en Mateo 24:36, y que dice así, quiero que prestes atención, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ¿ya? O sea que esos que dijeron que el 2000 venía Cristo, que el 2012 venía Cristo, que hicieron la película del 2012, no era así, ¿cierto? Los que dicen igual que este año se acaba el mundo, que el próximo año quizás, bueno, con todo lo que está pasando, quién sabe, pero no, o sea, aquí dice claramente en Mateo que nadie le ponga duda, aquí dice, del día y de la hora nadie sabe, y así es, nadie sabe. Y sigue y dice, ni aun los ángeles, ¿cierto? Los que están con Dios, ni ellos saben, no saben. Dice, solo mi Padre, ¿cierto? Solo Dios sabe cuándo Él va a venir. Y yo pensaba en todo esto y veía la misericordia de Dios, de que si Él aún no viene a este mundo, si Él aún no pasa todo esto, es porque Él tiene mucha, mucha misericordia con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque es hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Como ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Y briga hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, el Señor quiere que todos, todos, todos hayan conocido de Él alguna vez. Y misericordia nomás del Señor que pasa todo esto, que Él no viene aún. Entonces, si bien no sabemos cuándo va a venir el Señor, debemos estar preparados para cuando Él venga. Debemos prepararnos. Y por eso te quiero hacer una pregunta a ti en Facebook, a ti en Instagram, a ti que lo estás mirando, ¿tú estás preparado? ¿Están preparados para cuando nuestro Señor venga? ¿Estás velando, cierto? ¿Estás listo? Quiero que te pongas a pensar en tu interior y me digas, y que te pongas así en todo así a pensar, ¿estás listo? ¿Estás listo para cuando venga el Señor? ¿Qué vas a decirle a Dios cuando lo veas cara a cara? ¿Cierto? Y quiero leerte un versículo que está en Mateo 24, que dice, velad, dice, vela, que quiere decir como espera, mantente atento, velad, dice, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces, hoy día, tú que me estás viendo, ¿cómo estás? ¿Estás tan preocupado quizás por lo que está pasando en tu vida con tus hijos, con tu familia? ¿Cómo estás? Las ocupaciones de la vida, ¿qué está pasando en tu vida? Tus dedicaciones personales, quizás que son válidas, ¿cierto? Nosotros todos pasamos por cosas diferentes, pero ¿en qué estás tan preocupado? ¿Cierto? Estás tan preocupado en eso que quizás olvidas un poco muchas veces que tienes que orar, que tienes que velar, ¿cierto? Porque el Señor va a volver, va a venir a rescatarme, pero yo tengo que estar atento, tengo que estar velando, ¿cierto? Ahora el pueblo de Israel, ¿ustedes creen qué condición estaba, ¿cierto? ¿En qué condición se encontraba el pueblo de Israel cuando vagaba por el desierto? Mal, ¿cierto? Ellos querían volver, en verdad, no creían, ¿cierto? Perdieron la fe en Dios, ellos pensaban que no era real, que esa tierra que el Señor les tenía, la tierra de Canaán, no sé, no iban a poder dominar a esos gigantes, ¿cierto? No iban a poder vencerlos, pero en verdad esa era la promesa de Dios, era la promesa de Dios para ellos. Y dice la palabra que murió toda la generación, murieron todos, incluso dice
Moisés no pudo, ¿cierto?, entrar a la tierra. Todos murieron por causa de tantas cosas que el pueblo de Israel pasó e hizo. Entonces toda esa generación pereció y sus hijos sí, ellos alcanzaron la promesa que, que Dios les había hecho. Entonces, quiero que te pongas a pensar en todo esto. Y hay un versículo con el que ya me gustaría ir cerrando ya este tiempo que hemos tenido, que está en Lucas, ¿ya? Si tú tienes tu Biblia, puedes ir a él. Está en Lucas 21, del 34 al 36. Y dice, mirad, dice, mirad también por vosotros, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería, ¿cierto? Y de embriaguez, que no se carguen de los afanes, ¿cierto? De esta vida. Y venga de repente, así como así, porque así dice que va a venir el Señor, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿cierto? Porque como un lazo, dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, así dice que va a venir el Señor. Entonces dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos, ¿cierto? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Cuando el Señor venga y nos lleve con Él, aquí lo que va a pasar aquí en este mundo, en esta tierra, va a ser terrible. Dice que va a ser como el crujir de dientes, dice que va a ser un llanto estremecedor y va a ser por toda la eternidad. Hay muchos que no van a quizá a llegar a ese lugar, pero tú y yo que estamos acá tenemos la responsabilidad de llegar a esas personas que aún no conocen de Cristo. Tú tienes la responsabilidad de llegar a ellos, a tu vecino, a tu hermano, a tu familia, porque aquí va a ser el crujir de dientes, ¿viste? Va a ser terrible lo que va a pasar. Y te habla a ti este versículo y dice, vela, mantente atento, no desperdicies este tiempo que estamos en cuarentena para, para acercarte más a Dios, ¿cierto? Para que cuando el Señor venga, tú estés apercibido, ¿cierto? Yo cuando anotaba todo esto, yo pensaba en lo que significaba este versículo. Y era, quizá no es de que, oh, me voy a quedar, ¿cierto? No tengas ese miedo de, oh, me voy a quedar cuando el Señor venga, ¿cierto? Me voy a quedar en esta tierra, voy a sufrir. No, cree en tu salvación, ¿cierto? La salvación que el Señor ya te la dio, ¿cierto? Pero no se refiere a eso este versículo, se refiere a mantente atento, porque no creo que quieras perderte ese momento en que el Señor venga y nos lleve con Él. Imagínate lo maravilloso que va a ser cuando el Señor venga y que nosotros estemos tan apercibidos, estemos tan atentos a sus cosas, que no estemos como Marta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia que hemos visto? Que estaba haciendo las cosas de la casa y todo, pero María estaba ahí atenta, estaba atenta a las cosas que el Señor, estaba el Señor, ¿cierto? Lo único que uno anhelaba era estar con el Señor. Entonces, mientras tú estés velando, mientras tú estés orando, mientras tú estés cerca del Señor, tú vas a estar tan apercibido, vas a estar tan en comunión con el Señor, que cuando Él venga, tú no te vas a perder de nada. Y cuando tú estés con el Señor, delante de Él, a sus pies, a los pies de Cristo, tú vas a sentirte, no creo que algo se pueda expresar. No sé si se puede expresar con palabras, pero que este tiempo sea para eso, para acercarte más a Dios. Amén. Que este tiempo de cuarentena puedas lograr formar una profundidad con el Señor. Que este tiempo no sea un desperdicio. Sé que tenemos cosas que hacer, pero que no sea un desperdicio, que lo aproveches al máximo con el Señor. Porque Él va a venir, ¿cierto, Connie? Él va a venir por tu iglesia y va a venir por ti, por mí, y tenemos que estar atentos, ¿cierto? Tenemos que estar apercibidos porque yo no me quiero perder nada, no me quiero perder ningún solo momento de cuando el Señor venga por mí y por su iglesia. Así que vamos a cantar esta canción que les hemos preparado con mucho cariño con la Connie, para que tú también la puedas cantar ahí donde estás y que sea un momento personal con el Señor, que es lo que más anhelamos en estos días. Amén. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor.
Sí, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, Derrama. derrama tu gloria, ven Señor. Gracias, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como un ave, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como un ave, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor. Y así es como queremos ir terminando este tiempo, dándole gracias, ¿cierto?, al Señor primeramente. Y antes de terminar todo esto, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Y quiero que tú creas esto realmente. Cristo viene y Cristo viene pronto. Mantente alerta, mantente atento. Él va a venir por su iglesia. No te pierdas de nada de lo que va a hacer el Señor, porque no hay nada más maravilloso que estar con Él. Imagínate estar frente con Él. Amamos a nuestro Señor, amamos a nuestro Padre Celestial. Así que cierra tus ojos donde estás, porque vamos a orar para ya cerrar este tiempo juntos. Te damos, Padre, porque tú has sido maravilloso, Señor, con nosotros, porque nos has permitido, Señor, poder estar este tiempo honrando, sabiendo, Señor, que tú eres real, Señor, que eres verdadero, que tú vienes por nosotros, Señor, y te agradecemos, Señor, tu bondad, Jesús, porque tú eres real, Señor, y tus palabras son verdaderas, Señor. Tú vienes por tu iglesia, Jesús. Gracias, Señor. Padre, que este tiempo, Señor, no lo desaprovechemos, Señor, sino que podamos aprovechar, Señor, todas las cosas, Señor, a cada instante, Señor. Te honramos, Señor, te pedimos por cada uno que están viendo esta transmisión, Señor, para que tú toques su vida, toques su corazón, Señor, porque quizás es un medio tecnológico, Señor, pero tú igual tocas nuestras vidas, Señor, igual tocas nuestros corazones, Jesús. Te amamos, Señor, te anhelamos, Señor. Que tú, Señor, puedas bendecir, Señor, nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, dejamos todo delante de ti, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Sí. Ha sido un buen tiempo, ¿cierto? De poder estar con el Señor. Gracias por quedarse, ¿cierto? Hasta el final con nosotros. Sé que el Señor les va a bendecir también grandemente, como a mí con la Connie, nos bendijo mucho todo este tiempo. Pensamos que no lo íbamos a lograr, ¿cierto? Porque lo estábamos haciendo online, pero el Señor nos bendijo. Así que esperemos que también el Señor les haya bendecido mucho con todo esto. Sí, exactamente. Eso, esperemos que también puedan pensar en esto durante la semana. Yo creo que lo más importante no es que se vayan después de esta transmisión con la canción o qué sé yo, también puede ser, pero que quede la palabra en su corazón y pueda también en su mente meditarla. Así que con la Deni hemos estado hablando harto acerca del tema y yo creo que también ha calado en nuestros corazones el poder pensar en nuestras vidas. Así que deseamos que puedan pensar en la suya En y 5 segundos. acercarse confiadamente.